Hacer un preámbulo de lo que vamos a ver hoy en esta clase de sistemas inteligentes Big Data. Empezamos a recordar que la palabra Big Data hace referencia a los datos que tiene nuestra empresa, ¿sí? Y el Big Data es la cantidad que posee los datos. Lo que hemos visto en clases pasadas es el comportamiento que tienen los datos y la forma de cómo uno trabaja los datos para que no se presente ese desbordamiento. Habíamos hablado sobre el comportamiento de los datos, programas en software libre, en software propietario, para trabajar los datos. Como ya hemos visto estas herramientas, ahora vamos a ver el concepto que no es una aplicación, es una metodología de trabajar el Big Data, ¿sí? O el comportamiento de nuestros datos. Es muy breve eh, la exposición o la introducción a series temporales, porque es más en estadística. ¿Se acuerda que nosotros hablábamos del Big Data al comienzo de las clases, sobre el programa R, que era un programa que trabajaba solo en un lenguaje de programación R que trabajaba sobre estadísticas? Entonces, es algo así, es una herramienta o un proceso que se trabaja para el alcance del Big Data. Entonces, son series temporales. ¿Qué es una serie temporal? Introducción a las series temporales y su necesidad en el Big Data. Entonces, tenemos que tener en cuenta y tenemos claro este concepto, ¿ok? Una serie temporal se usa para estudiar la relación causal entre diversas variables que cambian con el tiempo e influyen entre sí. Hace referencia a esto, al Big Data, al comportamiento y al orden que tienen los datos en nuestra base de datos, ¿sí? El comportamiento sobre los procesos repetitivos o los procesos que dañan nuestra base de datos para que haya el desbordamiento de datos. Ok, entonces debemos tener en cuenta eso. Siempre se ha hablado sobre lo que es las series temporales, sobre probabilísticos, ¿sí? Sobre, yo creo que ya verían ustedes estadística 1 y estadística 2, no sé, pero hablaban sobre las probabilidades de los procesos. Aquí es lo mismo, bajo esas probabilidades, digamos así, hacia un futuro, el gran alcance del almacenamiento de la información, pues se hace una serie o se hace unos mecanismos o procesos para que ese comportamiento de los datos no se desborde. ¿Listo? Entonces, esto es más un tema que lo vamos a ver por encima, ¿sí? Porque profundizar en lo que son series temporales ya son ecuaciones sobre procesos. Eh, pues voy a observar si verdaderamente empezamos a trabajar sobre estas fórmulas que se presentan en los diferentes temas que terminamos. Entonces, para hacer énfasis más en esto, ¿ok? Como lo dice ahí, variables aleatorias indexadas según los parámetros crecientes con el tiempo. Entonces, el trabajo de las series temporales es el comportamiento que tienen los datos diariamente, que son diferentes, o las tomas de datos diariamente, ¿ok? Eh, un ejemplo es el donde yo trabajo, que nosotros utilizamos esos datos que son cada hora, digamos así, o cada segmento de tiempo, que reportan unos datos determinados para que nuestras celdas solares pues se acomoden hacia los procesos que se tienen para tomar la mayor tiempo de energía. Entonces, es un ejemplo que hago a colación a una serie temporal. ¿Listo? Muchas series temporales tienen una tendencia creciente,
Por ejemplo, el número de automóviles en el uso casi de todos los países durante los últimos 50 años, eh, eh, pues como lo dicen, en una tendencia de crecimiento. También hay de descrecimiento el número de personas que trabajan en agricultura, ¿sí? Otros tienen una tendencia que es estable, la luminosidad de, la, de horas sucesivas que varían cíclicamente a lo largo de las 24 horas del día y son estacionarias. Entonces, hace referencia a todos esos procesos que, que cambian muy pausadamente en el transcurso de la información, en la captura de la información. ¿Ok? Como les decía, para el comportamiento que tienen los datos en nuestras bases de datos. Los usos de lo que es una serie de temporales estudian en la economía, lo que les digo, estadística, econometría, procedimientos, señales, otras áreas científicas, todo lo que hace procesos es ese al momento de medición de tiempos, ¿sí? Todas estas series temporales bajo, bajo una determinada atmósfera, digamos así, de tiempos, son utilizados en nuestras bases de datos. Como les decía, un ejemplo es la gran cantidad de datos que llegan a una determinada hora de digamos así, un ejemplo de los que yo trabajo es los datos que llegan a una determinada hora de una hectárea de celdas solares. ¿Sí? Entonces, con eso se hacen las series temporales bajo los procesos que se cotidianos. No es lo mismo que, que lo que se presente hoy, también se toma en la forma del clima y a lo de que se vaya a presentar mañana. Entonces, eso varía muchísimo. Entonces, uno se utiliza muchísimo eso en los usos, ¿sí? En las series temporales, perdón. Economía de marketing, pues se trabaja o hace el juego de, de lo que son digamos así, un ejemplo, las visitas que se hace, una estadística de las visitas de las páginas que se trabajen. Entonces, es como el juego y, y el comportamiento que tienen los datos para nuestros beneficios. ¿Ok? Mm, Pues los usos en la demografía, número de habitantes por el año, tasa de mortalidad infantil por año. Bueno, hay varios ejemplos. Del medio ambiente, pues evolucionan de niveles de óxido de nitrógeno en la ciudad durante una serie de años, lluvia recogida durante una localidad, mediciones de contenido de residuos tóxicos en un río. Bueno, son herramientas que, para que se utiliza esto. ¿Sí? Hoy en día se está haciendo énfasis aquí en España sobre el comportamiento que tiene el, el volcán, ¿sí? En Las Palmas, sobre este proceso. ¿Qué nos afecta a nuestra empresa? ¿Sí? Porque ahí en esa isla habían varias hectáreas sobre las celdas solares, entonces nos reportaban unos datos específicos. Entonces, y eso nos ayuda a reconocer eso. Entonces, por eso traigo a colación este ejemplo, lo que es la medición, ¿listo? Para el análisis de series temporales se utilizan metodologías de ayuda interpretativas, ¿sí? Mirando hacia un proceso a largo, ¿sí? A largo plazo, digamos así, buscando como lo dice, un futuro, utilizando el pasado, momentos intermedios, interpolación de cada uno de la serie de datos o paquetes de datos que se utiliza en el análisis. ¿Ok? Entonces, es importante, muchachos, conocer sobre estas herramientas que nos ayudan a un manejo propicio para nuestras bases de datos, para nuestro comportamiento de bases de datos en nuestro Big Data. ¿Listo? Eh, pues una nota, los métodos estadísticos basados en independencia de las observaciones no son válidos para análisis de series temporales. Ok, eso ya es referencia interna de cada uno de los procesos. Ok, como varía tanto o la línea de variación de los datos varía, pues casi estos
métodos estadísticos no son muy actualizados, entonces casi no lo toma para hacer una serie temporal. ¿Listo? El orden de llegada de los datos es importante, lógico, por la actualización de cada uno o la importancia que tienen los datos. Se clasifican, suelen clasificarse nuestra base, ¿sí? O el comportamiento de nuestros datos, ¿sí? En funciones de la linealidad, lineales, no lineales, en función del comportamiento de la toma de datos, el funcionamiento de número de respuestas, número de variables evolucionadas del tiempo que se ejecuten o la evolución de cada proceso, respuestas univariantes, respuestas multivariantes, pues lo más habitual, lo que cambia, ¿sí? Puede ser significativamente o unos grados o digamos así, en el caso mío de la empresa, pues unos grados verdaderamente no importan, ¿no? O hay una pérdida no tan importante de los datos, de variación de datos. Entonces aquí hay un rango, ¿sí? De 1 a 2 grados que se maneje cada uno, no importa, no nos varía tanto ya después de 5 grados, pues ya no sé, nos da un dato importante que es para nuestras estadísticas, ¿listo? En función de la estacionariedad, estacionarios, no estacionarios, pues se hace más referencia a lo que son sistemas quietos, digamos así, en estos procesos, ¿ok? O los comportamientos de la alimentación de las bases de datos, ¿sí? Hay bases de datos que se alimentan muy seguido, continuamente, y bases de datos que se mantienen los datos específicos. O la base de datos ordenada que se le da a nuestro backup, ¿sí? De nuestras bases de datos. ¿Okay? Com componentes eh, de nuestros sistemas, series temporales, perdón, se basa en que los valores toman variables de observación en la consecuencia de 5 componentes cuya actualización conjunta con un resultado a los valores medios estos y los componentes una tendencia circular o regular que indica la marcha general persistente del fenómeno observado. Entonces, ¿qué es esto de la tendencia secular o regular? Es el proceso o el paso a paso que tiene a la evolución, ¿no? La evolución a un largo plazo sobre la toma de datos. ¿Ok? Como dice, hay un ejemplo, creciente índice de crecimiento de las basuras en los países desarrollados. Entonces, ese es el objetivo de la tendencia secular o regular sobre cada proceso. ¿Listo? Y eso estamos hablando siempre de datos, de lo que se utiliza o lo que se hace referencia a nuestra materia, ¿okay? A lo que el comportamiento de los datos en nuestro Big Data. Variación estacionaria o variación crítica regular, bueno, lo que estábamos hablando, hay unos ejemplos estacionales de la semana, los fines de semana, un día, las horas, bueno, ya es un ejemplo, ¿sí? Sobre el comportamiento de los datos en la variación, ¿ok? Todas estas diapositivas están en nuestra plataforma, ¿ok? Variación cíclica, el componente de la serie es que recoge las oscilaciones periódicas de amplitud superior a un año, movimientos normalmente irregulares alrededor de las tendencias en las que se diferencian las variaciones estacionales. ¿A qué hace referencia esto, muchachos? Al comportamiento de la recolección de la información a largo plazo. Nosotros, como ingenieros de sistemas, tenemos que tener o adoptar esa costumbre de tener nuestra información o haciendo nuestros backups, ¿sí? Sin importar en dónde, puede ser físicamente o en la nube, como habíamos hablado en las clases pasadas, ¿sí? Pero debemos tener nuestro comportamiento. ¿Para qué sirve eso, muchachos? Para, digamos así, el crecimiento o el decrecimiento de una empresa, de una toma de decisión, digamos, vayamos a lo extremista, a cerrar una empresa,
¿sí? Con el estudio de todas estas variaciones que tienen nuestra información. ¿Ok? Variación cíclica, variación aleatoria o de ruido, pues es más, se hace referencia más a lo que se hace, los problemas que se presentan en las tomas de decisiones a largo plazo de nuestros datos, debido a los fenómenos de carácter ocasional, como puede ser tormentas, terremotos, inundaciones, huelgas, guerras, a veces tecnológicos, etcétera, etcétera. Eso, pues, ¿a qué hace referencia en la empresa donde estoy? Pues, en ningún momento sabíamos que iba a explotar el volcán, entonces ahí fue una variación aleatoria, ¿sí? En los procesos de la toma de recolección de datos de las celdas, de las hectáreas de celdas que habían allá. Entonces, eh, afectó. Bueno, ahorita hay unos estudios que no nos afecta más lo que es la ceniza. Bueno, no se llama ceniza, sino es ya la lava, pero en polvillo, que aparece encima de las celdas solares. Entonces ya es un fenómeno que no se nos sale de las manos, que tenemos que ir a limpiar o una clasificación así. ¿Ok? Entonces, eso también nos afecta a nosotros en nuestra base de datos, en ese aspecto. ¿Ok? Y como les digo, una variación aleatoria o de ruido de, de nuestro sistema de almacenamiento de datos. Ya hablando de la empresa donde trabajo, listo. Tenemos variación transitoria, accidental, de carácter errático debido a fenómenos aislados que puedan llevar a modificar el comportamiento de la serie. Pues, como les decía, muchachos, dependiendo, ¿sí? O de la variación del comportamiento de un daño, digamos así. Eh, Tomemos un ejemplo actual, ¿sí? Las 6 horas de pérdida de, de Facebook, de la red social, ¿sí? Eso fue una variación transitoria, ¿sí o no? Pues en ese proceso, pues lo digo o doy ese ejemplo, sabiendo la verdaderamente eh, causa del apagón de la red social. Entonces, ya trata de uno de, pues, suplir esa información. Pues, ahorita que se acaben las diapositivas, hablamos pues de la gente que no estuvo en la clase anterior, en el de las 6, o los que no están en esa materia, pues hablamos nosotros sobre ese tema. Características de los series temporales. Eh, Pueden tomar aspectos, eh, dependiendo de sus componentes o los datos que uno va a recolectar. Hay que tener en cuenta que el tiempo y el orden son factores determinantes en este tipo de series, por el hecho de que es el comportamiento y el orden que tenemos hacia los datos, ¿sí? Y también dependiendo de la acción que tengan nuestras empresas o aplicar las series temporales. Componentes de una serie temporal, pues lo que les decía o lo que hemos hablado desde al principio de la clase, dos grandes áreas, patrones sistemáticos, patrones no sistemáticos, dependiendo del comportamiento de los datos, depende de investigador, puede estudiarse más o menos de carácter comunes en los estudios actuales. Son 5: tendencias, variabilidad, el ciclo, estacionalidad, irregularidad del comportamiento de los datos. ¿Ok? Hagamos referencia a estas estadísticas o este comportamiento o esta herramienta, ¿sí? Bajo los datos que tenemos nosotros en nuestra empresa. ¿Ok? Entonces, estas series temporales, tenemos que tener muy claro ese comportamiento para tomar una decisión sobre estas series, ¿sí? Siempre, ustedes como ingenieros de sistemas, y también manejando el departamento, pues trabaja eh,
bueno, dependiendo de la actividad de su empresa, pues se trabajan estas series, ¿ok? Pero debe tener usted el conocimiento para trabajar todos estos procesos para aplicarlos, ¿listo? Mm, como les decía, es importante para prever acontecimientos futuros en nuestras bases, ¿sí? Mirar el comportamiento que tiene eh, los datos hacia un futuro o, eh, pues, como les digo, aprender de los errores para que no se presenten en el futuro esos los mismos errores. Entonces, esas series temporales se utilizan para trabajar eso, ¿listo? Si tenemos observaciones que se puedan provenir de un orden de la media móvil, se utilizan tendencias más suaves, pues hay herramientas que son más cortas por los tiempos determinados, ¿sí? Y ya son herramientas que son procesos más cortos, más a mediados, a mitad de tiempos, ¿sí? O que son, la recolección de la información es más pequeña, no es tan amplia de años, ¿sí? Y eso también, como les digo, va dependiendo de la actividad de nuestra empresa. ¿Listo? Con el procedimiento de medidas móviles siempre es posible elegir números de observaciones que se deben tomar para el promedio, características que nos clasifiquemos los datos, ¿sí? Eh, como les decía, esto del Big Data se maneja como un orden específico en la transmisión de datos, ¿sí? En la acumulación de datos, en la entrega de datos, ¿sí? Ya se maneja el Big Data como manejaba datos o información, pues se trabaja mucho más en la base de datos, ¿listo? Como les decía, esto es un paso por encima sobre lo que es un proceso que debemos tener en cuenta todo ingeniero bajo el comportamiento de los datos, ¿vale? Voy a dejar de compartir la presentación.